Hola amigos, les habla Mauricio Jalife. Nos da mucho gusto saludarlos en esta nueva temporada, esta nueva época de los abogados, ahora con esta presentación de este programa en zona abierta que tenemos pues preparando desde hace algún tiempo, bajo este nombre de Última Llamada, mi querido socio y amigo Carlos Porcel y un servidor. Estuvimos pues en el pasado trabajando para pues diferentes estaciones de radio y nos iban pues expulsando periódicamente de una a otra y a otra. Recorrimos varias partes del cuadrante y felizmente, bueno, pues estamos ahora en esta plataforma de pues Internet abierto, esta enorme posibilidad, digamos, de no tener que depender de los maestros de la frecuencia, de los dueños de las frecuencias en el país y que pues esfuerzos personales, vamos a decirlo así, esfuerzos privados independientes, pues pueden llegar a quienes nos escuchan y que gusten y que podamos tener esta comunicación tan abierta que nos permiten estas nuevas tecnologías. Para iniciar esta nueva serie, por llamarle de esta manera, de Última Llamada, tenemos un invitado increíblemente apreciado por nosotros y por la gente, que siempre escucha sus opiniones de manera muy puntual. Pues la realidad es que un influencer muy importante, porque está en muchas redes sociales, este es nuestro querido Alfredo Jalife Rame, que pues independientemente de sus puntos de vista en los temas políticos y de geopolítica, pues es también un experto y un conocedor de cómo funcionan las empresas en el mundo y estos grupos empresariales. Este tema que hoy les planteamos en este programa, vamos a estar analizando pues temas, digamos, que tienen que ver con lo jurídico, que tienen que ver con lo político, pero que no son ni una cosa ni la otra, sino todo lo contrario. Pues un poco lo que buscamos es abrir los temas que a veces los abogados nos quedamos un poquito encerrados en ellos, y poderlo sí ver desde nuestra perspectiva, pero con todos los ángulos, con todos los matices, con todas las vertientes y la riqueza que estos temas involucran. Obviamente que estaremos platicando a veces con otros colegas, pero muchas veces, la mayor parte de las veces, no necesariamente con abogados, sino al contrario, ¿no? Buscando pues esta comunicación disruptiva en donde se pueda volver complementaria la opinión o el criterio. El tema que escogimos para este programa, el invitado que escogimos para este programa, pues creo que hacen un buen cruce de caminos, porque es un tema que, aunque hemos sabido de él, aunque hay algunas notas en el periódico, aunque hay algunas declaraciones de autoridades, es un tema que nos parece que puede cambiar, en algún sentido, la manera en que han venido operando en este capitalismo voraz las corporaciones, o por lo menos parecería que esa es la intención, el impuesto global mínimo a las corporaciones. Esta intención de que los capitales, los grandes capitales, no se vayan por virtud de la evasión del pago de impuestos a dar a los paraísos fiscales o a las jurisdicciones de baja tributación, como son, pues me parece que eufemísticamente llamados estos territorios, son paraísos fiscales, son offshores, en donde la tasa de impuestos no existe o es tan baja que no es un tema, y que pues de esa manera muchas grandes corporaciones logran pagar un impuesto sobre la renta francamente ridículo en los países donde operan, a veces 2%, a veces 3%, de los 30 y tantos por cientos que tendrían que estar pagando de impuestos sobre la renta, y que consecuentemente con esta intención de implantar este impuesto mínimo del 15% parejo en todos los países, lo que se pretende es desincentivar que esos capitales migren hacia esas offshores, buscando, bueno, primero, pues que una tasa impositiva mayor se quede en los países donde operan, y segundo, que el piso sea parejo y que no existan países con unas ventajas tan grandes en la parte impositiva que sigan atrayendo a los grandes capitales del mundo con todas las ventajas financieras que ellos suponen. Mi querido Charlie, no sé si quieras ahondar en el tema, en la presentación, para que pues pasemos ya a platicar con Alfredo.
Muchas gracias. Pues nada más rápidamente para ya darle paso a Alfredo, que realmente es quien nos va a dar la información, una información interesante. Yo creo que además del tema, aquí hay un tema que seguramente Alfredo lo va a tocar, que es el tema de la competencia, ¿no? Parece, suena bien este impuesto, pareciera que puede pues, desincentivar el irse a los famosos paraísos fiscales, pero también hay muchos otros conceptos que no son jurídicos, un poco lo que tú decías al principio, que son de competencia, de mercado, etcétera. Yo creo que puede ser interesante abordarlos y pues me gustaría darle paso directamente a Alfredo. Bienvenido, Alfredo, muchas gracias por estar aquí con nosotros y pues que nos platiques, o sea, porque parece que van muy avanzados en la OCDE con este tema del impuesto global único, ¿no? Bueno, ante todo agradezco la invitación de Mauricio y tuya, Carlos. Es un honor que yo reanude con ustedes y sobre todo con un tema tan interesante que, por cierto, en México no se ha seguido mucho, salvo por los grandes especialistas. Y realmente es el tema, porque primero que nada hay que ver de que más allá de que la OCDE se quiere llevar el crédito, son 139 países, si no me equivoco, ya aceptaron alrededor de 132 al corte de caja de hoy, pero en realidad esto lo ha venido manejando el G7. El G7 ya desde hace mucho tiempo, es una tarea pendiente, y ya luego lo retoma el G20 en Venecia. La reciente reunión del G7 lo hicieron bueno, depende del país, ministros de finanzas o de economía, mucho depende del país, a veces no tienen finanzas, tienen economía, etcétera. Y en Gran Bretaña se dio esta reunión del G7 que fue exitosa, se aceptó, como muy bien decía Mauricio, ese 15% mínimo global, que va encaminado específicamente a quienes están comiendo el mundo del capitalismo depredador, que es las high-tech, empresas como el GAFAM. Realmente en Francia le pusieron, Dominique de Villepin, que fue el primer ministro francés, le llamó GAFA. Bueno, yo luego incursioné y le puse GAFAT por el Twitter, pero el Twitter es muy chafa. Cuando uno lo ve las capitalizaciones de mercado, es el 10% de lo que corresponde a un Facebook. Y no estamos hablando de las principales, que son Apple, que son Amazon. Estamos hablando ya de empresas que tienen, no sé, la última vez que lo revisé, hoy no lo revisé, porque cambia tanto y tan aprisa en la cotización de bolsa. Como se dice, ¿no? La capitalización de mercado anda cada una en más de 2 millones de dólares. Estás hablando 2 trillions. México anda, bueno, lo tengo que decir, me da pena, somos el 15º lugar. Yo viví mucho tiempo fuera cuando regresé en 1971, pues México era la 7ª potencia industrial, 7ª. Y hoy ya pasaron, vean cuántos años, casi medio siglo, y México está en el 15º lugar. Pero además sin tecnología, que eso es la parte que me preocupa en nuestro país, pues también tenemos que aterrizar y ver el reflejo que se va en México, que nos hemos vuelto aquí, pues maquiladores, sobre todo en lo que yo he llamado el Tequila Valley, allá en Zapopan, que ya se está comiendo a Guadalajara, por cierto, en ingresos. Y también un poco en Monterrey y un tanto cuanto en Mérida, hasta donde sé. Bueno, pero a lo que quiero llegar específicamente, cuando uno lee bien las declaraciones, por ejemplo, del ministro francés, comenta esto va contra el high-tech, contra el famoso GAFAT, que yo ya quitaría la T, hay que siempre estarse actualizando, le pondría el GAFAM, que es Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft. Imagínate, estamos hablando cada uno, bueno, Facebook ahorita anda acercándose
al trillón, o millones de millones, o billones, como le dicen en español, curiosamente, para confundirnos más. Yo siempre le digo a mis alumnos, ya olvídense del billón en español, porque nunca los vamos a tener. Mejor usemos el trillón, ¿no? Y ponemos que es en anglosajón. Pues si no, se presta mucha confusión. Es como el billion gringo, para nosotros es el millardo. Bueno, pero eso no es lo relevante. Lo relevante es de que el modelo yo he seguido mucho el modelo de la globalización financiera desde prácticamente, fácilmente 30 años. Es un tema que yo puedo decir que sí he seguido. Y incluso tengo un libro del año 2000 que se llama El lado oscuro de la globalización, donde abordo precisamente toda esta piratería. Es un juego de piratas. Y vean, no es gratuito. Cuando ustedes ven los paraísos fiscales, la mayor parte son británicas. Hoy, por ejemplo, el primer país, porque siempre van cambiando. Yo hacía como 5 o 10 años que no seguía el tema. Pues siempre hay que renovarse, ¿no? Y ahora que se volvió a poner de moda, porque ya había perdido la esperanza, les soy sincero, es puro cuento, andan prometiendo y nunca llegamos a nada. Entonces, recuerdo que en las Islas Caimán, en la época de Ricardo Salinas de Gortari, era la moda las Islas Caimán. Ahora en México nos quieren poner de moda Andorra, que es chafísima, en la época de Collado y compañía, ¿no? Nada, está en el lugar 51 de los 70 paraísos fiscales que hay en el mundo. Pero ya el primer lugar lo tienen las Islas Vírgenes Británicas, en donde curiosamente ahí tiene sus cuentas Genaro García Luna, Loretito, ahí tiene sus cuentas, lo digo con responsabilidad, el de los montajes, ¿cómo se llama? Carlos Loret. Bueno, ahí tienen sus cuentas, hay muchos políticos mexicanos, ya ven que han estallado muchos papers, así les llaman Panama Papers, Bahama Papers, Switzerland Papers, HSB Papers. Bueno, yo he seguido todo eso, incluso en Panama Papers acaba de salir, pues, familiares de alguien que es, lo digo no sin dar género, que es candidato a la presidencia en México por Morena. Entonces, todo eso ya no se va a poder ocultar. Y yo creo que eso tiene un efecto tanto implosivo para los paraísos fiscales como explosivo, porque al final del día, como bien señalaba Mauricio, son evasiones, bueno, ese es el lado amable que tú diste, pero también tenemos un lado que es el criminal. Bueno, ahí ustedes saben como abogados más que nadie, que es el lavado de dinero. Y muchas veces convergen en los mismos paraísos evasiones fiscales que obviamente no es lavado muchas veces, pero hay otras en las que sí es lavado. Entonces ustedes pueden tener un agente por encima de toda sospecha, pero que no pague impuestos, no los quiere pagar. Curiosamente son los más grandes del mundo quienes no pagan impuestos, porque usaron esa rendija del paraíso fiscal, donde nada más usan un P.O. Box, un apartado postal, con eso tienes, y ya ahí puedes hacer tu sede, y no pagas impuestos siendo para decir algo, Apple, ¿no? Fíjate qué interesante. Sí, querías decir algo, Mauricio. Sí, no, además, independientemente del tema del ocultamiento del patrimonio, está el ocultamiento de la identidad. Es decir, de no saber quién está detrás y quién opera, porque es un front en donde aparece un nombre de una compañía, donde eventualmente si se buscan los accionistas son los abogados que hicieron el trámite, que ya se dieron las acciones de manera anónima, y resulta o una sociedad formada por otras sociedades que a su vez establecen un blindaje, digamos, en la información, en el velo corporativo, y que hacen inviable poder acceder a conocer quiénes realmente operan una empresa que no tiene empleados y que es dueña de no sé cuántas cosas, desde un barquito, bueno, o un barcote, hasta grandes millones. Pero la pregunta que yo te quería hacer, estimado Alfredo, es esta. ¿Hasta dónde debemos creer que los gobiernos se están ya sintiendo verdaderamente amenazados por este tipo de compañías high-tech y de otras grandes transnacionales, hasta el punto en donde de verdad quieren minar su capacidad, o hasta dónde es una buena intención,
pero que no necesariamente hay esta controversia o este conflicto de origen. Mira, antes de abordar eso, no quiero perder de vista, porque sabiendo que ustedes son connotados y destacados abogados, ahí juega un gran papel los bufetes de abogados de los que no se hablan. Curiosamente, son los que arman todo. Son los que arman todo, claro. Entonces ahí tienes, por ejemplo, cuando sale lo de Fonseca en Panama Papers, Mossack Fonseca. ahí venía pues nada menos que Mario Vargas Llosa, que nos asesta y propina lecciones de moral, ¿no? A los que no opinamos como él, ¿no? Bueno, y etcétera. Entonces, esa parte de los abogados, yo creo que no se ha estudiado suficientemente. Mira, yo que, repito, porque así es, he seguido eso, grandes bufetes que ganan unos porcentajes tremendos, ¿no? Y curiosamente que son bufetes británicos, la mayor parte de ellos, ¿eh? Fíjate que eso es fundamental. Digo, no es gratuito que las Islas Vírgenes, porque hay dos Islas Vírgenes, las estadounidenses, que ahí operaba en su paraíso erótico Jeffrey Epstein, donde llegaba en un avión que se llamaba Lolita Clinton varias veces, para no decir otros nombres de personajes, pero también están las Islas Vírgenes Británicas, que ahí eran más sofisticadas porque se dedicaban también pues a todas las trácalas que ya conocemos. Incluso les puedo decir algo, está la banca Stanford, que lavaba, si no mal recuerdo, en este paraíso fiscal de Antigua, frente a Venezuela, en donde venía un ex canciller de México, era uno de sus operadores y dañó a la misma comunidad judía de México, que se llama Goodman Castañeda, ¿no? Que fue canciller de Fox. Ahí venía en el Board of Directors, en el Consejo de Administración, etcétera. Es decir, estos han salido con la suya, pero más que nada, mira, yo lo que veo detrás, ¿por qué ahora aceleran? Eso también. Porque mira, esto no es nuevo. Yo recuerdo Jacques Chirac en una cumbre del G7, porque realmente quienes catalizan esta situación es el G7, que son los 7 países más industrializados del planeta. Y luego, ustedes lo saben, cuando viene la quiebra de Lehman Brothers, en la crisis del 2008, entra en operatividad el G20, que son las primeras 20 economías del planeta, que te manejan el 90% del PIB global. Se dice fácil. Eso es importante. Entonces, de ahí, pues ya entran los pequeños, ¿no? Entonces ya entran, imagínense, estamos hablando de 20 que tienen el 90%. Y el otro 10, pues son los que siguen, ¿no? Que están en la OCDE. Estás hablando del restante quítale 119 países de la OCDE, quedarían. Y son los que aparentemente van a entrar, pero hay 3 como que están renuentes, porque son los que tú comentabas, Mauricio, han tenido pues todas las facilidades del mundo. Una de ellas es Irlanda, otra es Estonia, otra es Hungría, y ahí me quedo para no me quiero pelear con otros países, ¿no? Etcétera. Entonces, ¿por qué hoy se acelera? Eso es lo que hay que ver. Mira, primero que nada, porque estamos entramos en un momento de desglobalización. Yo sé que esto le eriza los cabellos a muchos, pues se han quedado, creen que el mundo es estático, y el mundo pues trae su dinámica propia, con el ascenso de China, la resurrección de Rusia, realmente, y la decadencia de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos hoy necesita ingresos que no puede tener de una manera directa, y tiene a la mayor parte de sus empresas, son las principales, que son las que evitan el pago de impuestos, y esto ha afectado su infraestructura. Ustedes tienen hoy en Estados Unidos, pues la clase media ha desaparecido. Bueno, ya no se diga en México, pero específicamente en Estados Unidos, Janet Yellen, que antes era la mandamás del Federal Reserve, y hoy es la que está en el Treasury Department, precisamente comentaba que sí hay una gran desigualdad y había que apoyar a la clase obrera y a la clase media. Y luego también ha salido al quite, hay que reconocerlo, un gran autor como es el francés Thomas Piketty, que ha sido yo creo que es uno de los más brillantes expositores de la desigualdad en el mundo, que ese es un índice que nadie maneja.
te doy el ejemplo del desprecio que hay en México ante la desigualdad. Un país tan desigual como el nuestro, que tiene 90 millones de pobres. Se dice fácil, en un país de casi ya 30 millones de habitantes, que es el índice Gini. El índice Gini te mide la disparidad entre pudientes y los que pues son pobres, ¿no? Sobre todo la extrema pobreza. Y vean, el INEGI, que se dedica a hacer supuestamente en México estadísticas, y sufrimos mucho en México, eso también lo tengo que decir abiertamente. Mira, yo creo que un país moderno se refleja también en sus estadísticas y en la rapidez. Obviamente que sean creíbles, parto de la idea que si no son creíbles nadie te va a hacer caso. El INEGI más o menos son creíbles, yo pudiera decir que sí, pero están muy atrasados. Vean, yo sufro para buscar estadísticas de Latinoamérica, y es un mal latinoamericano, y tengo que recurrir al World Factbook de la CIA o a las estadísticas estadounidenses para que me digan cómo está México. Bueno, es el colmo. Eso no puede ser. Entonces, imagínate cómo estará lo del SAT, cómo estará la cuestión de recaudación de impuestos. Y conste que yo no estoy ante una persecución de los ricos. Yo creo que en México va a ser muy difícil que la clase pudiente, que ha sido en su mayor parte parasitaria, medieval, que viene la mayor parte, tú ves las riquezas, los 10 primeros que salen en la revista Forbes de México, pues todos son hijos del Fobaproa. A veces nos olvida qué fue el Fobaproa. Literalmente son hijos del Fobaproa. Sí, de ahí sales. No se nos olvida. ¿Cómo? No se nos olvida. Es que bueno que no. En México tú pregúntale a un millennial o a un centennial que es el Fobaproa, no lo saben. No sabe. Yo sufro con mis alumnos de posgrado para explicarles qué es el Fobaproa. A mí ya se me está olvidando, pues nadie me hace caso. Bueno, entonces, a lo que quiero llegar, aquí va a ser más difícil porque van a salir, acuérdate que hay, ellos tienen los medios de comunicación, no es gratuito que ustedes no tengan ese acceso que estabas diciendo en las frecuencias de la radio. Y qué bueno que hoy tenemos esta, que es de doble filo, ¿no? Como cualquier tecnología, la cuestión de las redes, pero también está en juego la muerte de la verdad, que hoy con los bots, granjas de bots, se pueden aniquilar en un día al otro. Bueno, entonces, en resumen, yo creo que es el momento propicio, ya hay un gran consenso internacional, pero realmente aquí lo que están viendo, yo aquel día que estaba leyendo, sobre todo seguí lo del G7, y el G20 también, yo creo que México hizo un gran papel, se desempeñó muy bien Arturo Herrera, que ya se va al Banco de México, y llega mi amigo Rogelio Ramírez de la O, Hacienda, que es una gente muy seria, y creo que también hará un gran papel, pero no va a ser fácil en México, ni en Estados Unidos. En Estados Unidos, para pasar esa famosa ley del 15% de impuestos, pero además hay otros juegos y eufemismos semánticos. Por ejemplo, te hablan las grandes transnacionales. Yo todavía no tengo la definición qué significa una gran transnacional. Totalmente de acuerdo. Ya entiendo lo del GAFAM. Y ahí está Delaware. A ver qué pasa, porque los estados fijan sus propios criterios de impuestos estatales versus federales. A ver qué hacen. Charlie, ¿querías decir algo? No, o sea, en realidad también entrar un poquito al tema de la esencia de esto, ¿no? Es decir, lo que se busca, y creo que lo que contesta Alfredo un poquito de tu reflexión, Mauricio, es no solamente atacar a las grandes corporaciones porque son grandes corporaciones, sino porque en verdad hay un tema de este capitalismo rampante que ha generado una brecha de desigualdad enorme, y resulta, como decía Alfredo, y que es hasta perverso, que los grandes capitales, los millonarios, multitrimillonarios capitales, no quieran pagar impuestos. O sea, pagan millones de dólares para estrategias, a despachos de abogados, para no pagar impuestos. Entonces, eso es como una locura desde el propósito, desde el ámbito social, desde el ámbito humanitario, ¿no? Cuando ellos podrían pagar libremente los impuestos que les pusieran, porque
nunca les va a faltar, o sea, lo que resulte del pago después, ¿no?, va a ser también miles de millones de dólares. Entonces creo que es un buen ejercicio, es una buena intención, ojalá sí se materialice, y un poquito para que también las personas que nos están escuchando entiendan cómo funcionaría, porque dicen, bueno, pues, si yo estoy en México y tengo un gran capital, me sigo yendo a algún país, paraíso fiscal de estos que no quieren aceptar o entrar en el acuerdo, pues en realidad lo que pasaría es que el acuerdo obliga a esa corporación en México a pagar ese 15%, o sea, ya no le sirve de nada irse porque aunque se vaya, como es un impuesto global, si estoy bien, Alfredo, si no me corriges, tendrá que pagarlo. De hecho, Estados Unidos creo que inclusive quería un impuesto más grande, quería el veintitantos por ciento, algo así. También un poco por lo que tú dices, porque tiene perdida su industria, todos sus grandes negocios están alojados en otros lados del mundo y él está dejando de percibir esos dineros y dice, bueno, pues que empezaron con el veintitantos, me parece, ahora bueno, el 15 sería algo muy bueno, pero sí creo que es por la primera vez que el mundo, digo, me parece, se está juntando con una idea, pues una idea noble en el sentido de, pues, de atraer, bajar esos capitales que se están quedando en manos de unos cuantos. O sea, no puede ser que el dueño de Amazon tenga pudiera sacar a países completos de la pobreza, invirtiendo del dinero que tiene de utilidades de ahora, y además en la pandemia aumentó aún mayor, o sea, triplicó sus ganancias. O sea, en la desgracia humana, el señor se volvió todavía mucho más millonario y además no paga los impuestos correspondientes a sus ingresos. Entonces, claro que es un tema importantísimo y creo que hay que seguir encima de esto y seguirle la pista, ¿no, Alfredo? Mira, acaba de salir un reporte de una organización muy importante que obviamente, seguramente el IRS de Estados Unidos se lo filtró. Digo, tampoco somos bebés, pero lo sacó, es una organización, si no me equivoco, jurídica, algo así. Bueno, muy importante de Estados Unidos. Yo hice un artículo al respecto y la mayor parte de los multimillonarios de Estados Unidos, lo que dice Piketty, bueno, se la pasan saliendo en las revistas de sociales y en la revista Forbes. Bueno, ya esos que salgan en las cuentas de fiscales, ya es tiempo que aparezcan ahí, ya, porque no aparecen. Entonces venía George Soros, venía Warren Buffett, Bill Gates, Jeff Bezos, había toda una lista de 10 que hace años que no pagan sus impuestos en Estados Unidos. Cuando tú tienes una revuelta en el país, ya vimos como bien señalas, Carlos, Estados Unidos no tiene ya infraestructura. Se quedó caduca porque se dedicó al modelo de la financiarización especulativa. Bueno, eso yo creo aquí podemos sacar ahorita rápidamente una primera conclusión. La crisis del modelo de la neoliberal global o globalismo neoliberal o globalización neoliberal, como le quieran llamar, pues ya hizo agua. Mira, hay un reporte famoso de Deutsche Bank, para que no digan que es cuestión personal, en la que pues habla que ya el mundo tiende a la desglobalización. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista geopolítico también hay que ver cómo se está moviendo el planeta. Estamos yendo a regionalismos, a esferas de influencias. Es decir, ya China tiene su área, tiene, por ejemplo, ya está manejando las 3 rutas de la seda que ellos usan, mucha infraestructura. El principal banco del mundo hoy es el chino, ya no es el Banco Mundial, se llama AWB, es el Banco Asiático de Infraestructura e Inversiones, que maneja 8 millones de dólares, 8 trillions. Eso también es importante. Entonces, también ya lo vio Estados Unidos, que iba a quedar rezagado ante el ascenso fulgurante de China. Y otra situación también que tampoco se puede perder de vista, bueno, también Rusia quizás no es una potencia financiera, pero sí es geoeconómica. A veces se nos olvida cuando hoy está a la par de Alemania.
cuando uno revisa bien el Producto Interno Bruto. Entonces, pero también tiene su esfera de influencia. Entonces estamos viendo regionalismos muy interesantes. Es obvio que México, aunque yo sea el máximo prorruso, máximo pro-chino, tampoco pierdo la razón y yo soy realista. En México está desde hace mucho en la férula, bajo la férula de Estados Unidos. Y sobre todo si tomamos en cuenta que traemos un acuerdo, el TEMEC, el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, pero también tenemos algo que muchos que hablan por hablar, pues o son ignorantes o son definitivamente de mala fe, donde dicen que México es Venezuela. El último país del planeta que va a ser Venezuela, y no sé qué significa Venezuela para ellos, que habría que discutirlo, va a ser México, por una razón. Al menos lo digo desde el punto, ya con el TEMEC ya no lo puede ser. Y ya desde el punto de vista de la geopolítica menos, porque México tiene la cobertura militar del Comando Norte, que engloba curiosamente a Bahamas, a Puerto Rico, a Canadá, a Estados Unidos y a México. Entonces ahí tenemos, bueno, ¿de qué estamos hablando? Porque también hay mucha ignorancia deliberada de parte de aquellos que no pagan impuestos. Pero mira, yo quiero aterrizar esto un poco hacia México, que no lo veo fácil que pase, ¿eh? Lo digo abiertamente. Alfredo, en Estados Unidos necesita para que pase esta ley 2/3 partes del Senado, una mayoría de 2/3, que no las tiene ningún partido. Hoy en Estados Unidos hay un empate técnico en el Senado y quien desempata es la vicepresidenta Kamala Harris. Eso hay que tomarlo en cuenta. Le va a costar mucho trabajo a Biden pasar su ley en Estados Unidos. Eso, yo he visto muchas leyes en Estados Unidos que se aprueban a nivel mundial. Por ejemplo, el protocolo de Kioto, seguramente ustedes lo recordarán, que le iba a costar a Clinton 4 millones de dólares, y luego salió Clinton con un truco bajo la manga, que ya era más que esperado, pues que no lo aprobó el Senado. Bueno, me la platicas luego, ¿no? Entonces, tampoco que hay que echar mucho las campanas al vuelo, sobre todo los que ya tenemos canas y hemos vivido toda la propaganda negra del mundo anglosajón, que es el que domina las finanzas, nos guste o no. Hoy el mundo se financiarizó a tal grado que ellos la dominan. Entonces, en México, mira, todos los 10 primeros de Forbes, de la revista de Forbes, rápido lo estoy pensando de memoria, todos juntos no llegan a 200,000 millones de dólares. Estás hablando el 10% de Amazon. Y dudo que la pasen aquí, ¿eh? ¿Qué dices, Mauricio? No, quería nada más preguntarte esto. Ante estos esfuerzos, digamos, por tratar de contener el crecimiento expansivo y limitado de este tipo de corporaciones, ¿podríamos declarar el fracaso rotundo y absoluto de las leyes antimonopolios en el mundo? Porque no funcionaron aparentemente. Es decir, todo pasó frente a sus ojos, demasiada agua bajo el río, y no sucedió nada, cuando era la gran promesa de que con estas leyes vamos a obligar a las empresas a arrodillarse y las vamos a despedazar y las vamos a vender en cachitos y vamos a regular la economía para que no exista esta concentración de poder. Eso creo que no pasó, ¿no? Bueno, mira, ustedes lo saben mejor que nadie. Los abogados son genios, los buenos, obviamente, ¿no? Para encontrar rendijas, son escapistas de toda índole. Y las leyes antitrust, ya sabes, viene desde Roosevelt, etcétera, etcétera, no son aplicables al GAFAM ni a la high-tech porque traen ya una sección, creo que si no me equivoco, el 230, que precisamente les permite evadir, ya no evaden impuestos, evaden leyes. Fíjate, qué interesante, ¿eh? Y una de ellas es la ley antimonopolio que tú comentas, que ya hay que actualizarla. Porque estamos hablando, a ver, también esto, estamos operando con leyes ya muy añejas, muy caducas, que no corresponden a la realidad tecnológica de la modernidad. Ahora, yo no estoy en contra del avance tecnológico, todo lo contrario. Pero sí, pero tampoco vamos a crear un metaestado y un superestado por encima del Estado, que hoy nos guste o no, lo representa el GAFAM.
Sí, porque controlan las redes, controlan la opinión pública, controlan tu estilo de consumo, controlan lo que, o sea, de hecho las redes, tú ves en las redes, o sea, el algoritmo te pone en la red lo que tú estás buscando, no te da otras opciones. Si a mí se me da por ver noticias de Venezuela, por decir algo, y empiezo a verlas porque estoy haciendo un libro de Venezuela, voy a inventar, de pronto en las redes voy a empezar a tener pura información de Venezuela. Sí. Pura información de Venezuela. Y ya no voy a ver de otros países, no voy a ver y ese es el control que ellos tienen, y eso es justamente en donde ellos están y todavía no hemos entrado, Carlos, a la inteligencia artificial, donde China lleva una gran delantera, por cierto. Es decir, Estados Unidos y el G7 en general, que son los que dominan, mira, lo digo respetuosamente, este mundo es demasiado heterogéneo, exageradamente desigual, y podemos tener, vas a decir mañana, 8 columnas en un periódico aldeano, donde te van a poner, votaron 139 de la OCDE, yo ni cito ya la OCDE, no pierdo mi tiempo, se los digo abiertamente. Ya ves, viene la cumbre que van a tener en Roma, creo que a finales de octubre, está bien para el show, la coreografía. Aquí lo que pintas es el G7 y el G20, y más el G20, porque ya el G7 está totalmente rebasado, lo rebasó la crisis de Lehman Brothers del 2008. Y entonces ya el G20, pues ahí estamos hablando del 90% de la economía mundial, en donde están dos gigantes geopolíticos del tamaño de China y Rusia que sí aprobaron las leyes. Yo creo, mira, si lo pasas con el G20, es más que suficiente. Y ya los otros se van a tener que adaptar, porque allí ya adaptarías leyes ad hoc. Es decir, bueno, como tú no estás aplicando esto, pues las famosas sanciones y boicots, pues ya no te doy créditos, o etcétera, etcétera. Entonces, pero eso yo creo que es una buena noticia. Había que domar al dragón del high-tech. En Francia y Alemania están muy conscientes de ello. Hoy seguramente siguieron que Francia le asestó una multa de más de 300 y pico millones de dólares a Google. Es decir, ya se están atreviendo a domesticarlos. En Europa sí hay esa tendencia. En Estados Unidos, hay que decirlo abiertamente, y nosotros dependemos de ello. Por eso no soy tan optimista en relación al área TEMEC, ¿no? O al área México, Estados Unidos, Canadá. Imagínate, y conste que puedo ser anti-Trump a morir, pero yo estoy hablando de eventos. Imagínate empresas del GAFAM que se dan el lujo de boicotear a un presidente en funciones, como lo fue Trump. Que te caiga bien o mal es otro tema. Que obtuvo 74 millones de votos y hasta la fecha lo tienen boicoteado. Y él mismo está buscando abrir sus redes. Bueno, esto te habla de una gran anomalía. Claro, el ejemplo de Estados Unidos no es el idóneo, porque están viviendo una implosión, yo diría están casi al borde de una guerra civil interna, que no se atreve a decir su nombre, pero la estamos viendo. Por fortuna en México no hemos llegado a esos grados que vive nuestro vecino país, pero a la hora de la imposición de esta ley en México, vamos a ver qué tanto podrá maniobrar el país, porque mira, todavía dependemos de las grandes empresas, nos guste o no. Y hoy, mira, nos guste o no, no se distribuye la pobreza. Lo que se distribuye es la riqueza. Y la única manera de combatir, estoy hablando de la famosa 4T, el axioma de primero los pobres, pues tienes que crear empleos. Y hoy quienes crean los empleos, pues son los empresarios, nos guste o no. No podemos pelearnos con ellos. Yo creo que se debe hacer un magno evento, una convención, donde ellos mismos, fíjate, les tenemos, porque no tenemos la fuerza, el Estado no está fuerte, por una razón. ¿Cuánto del presupuesto en México se lleva el Estado mexicano para pagar toda la deuda interna y externa que dependen del FOBAPROA para regresar al punto de partida? Si no me equivoco, es casi el 95%. Y lo que te queda es para el resto. No puedes operar, no hay ningún país que pueda operar. Entonces, nos guste o no, dada la realidad mexicana, yo no estoy hablando de Suecia, ni de Dinamarca,
ni de los países escandinavos. La realidad mexicana obliga a que tengamos que dialogar, negociar muy bien con los empresarios, y luego ya que el gobierno del Estado mexicano, bueno, dicen que el FOBAPROA se va a acabar de pagar no quiero deprimirlos, pero se va a acabar de pagar en el 2080 o 90. Bueno, a mí ya no me tocó, así que no tengo problemas teleológicos ni ontológicos al respecto. Pero naturalmente, pues ya cuando se vuelva poderoso el Estado mexicano, pues otro es el cantar. Yo realmente lo veo muy débil, lo veo sin anticuerpos para poderse enfrentar a estos 10 de la revista Forbes. Y muchos de ellos son hasta amigos míos, no es algo personal, estamos hablando de la realidad del país. Yo creo que en eso, no sé qué opinen Mauricio y Carlos, ahora el que devuelve la pregunta soy yo, cómo cada país va a tener su propia especificidad al momento de aplicar esta ley a nivel global y macroeconómica, que es de primer nivel. Y la realidad es justo, si quieren, me tomo primero la palabra, en el sentido de que efectivamente al igualar el impuesto, pues vamos a encontrarnos con muchas situaciones sorprendentes, porque, por ejemplo, tal vez mucha gente no sabe que España, en su necesidad de evitar que los capitales migren de sus bancos a otros bancos europeos que se han vuelto competitivos gracias a sus manejos de impuestos y a ciertos instrumentos, con sus famosas empresas EDVE, que liberan del pago de impuestos a las sociedades por generación de dividendos en el extranjero, pues resulta que vamos a ver qué pasa con España si tiene que eliminar a las famosas EDVEs, que han sido, pues de alguna manera, el refugio para gran parte de los inversionistas. Por ejemplo, muchos inversionistas mexicanos tienen empresas españolas a las que envían sus utilidades para gozar de este beneficio, para que terminen en los bancos españoles. Holanda es una empresa que promueve... Bueno, pero además, Mauricio, ¿cuál banca mexicana? Si no tenemos además, banca mexicana. Si ya desapareció. Hoy los principales bancos de México son españoles. Totalmente. Y luego está Holanda, y está Luxemburgo, Liechtenstein, está Andorra, y está en la Isla del Hombre, cerca del Reino, es decir, y está Delaware. Nos vamos a llevar sorpresas de que muchos países, pues que presuntamente no operan como paraísos fiscales, van a tener que ajustar su tasa impositiva y van también a sufrir algunos altibajos, ¿no? Entonces creo que va a ser interesante. México creo que está del lado de los ganadores en esta decisión. Creo que es una decisión que a México le puede generar que se deje de ir gran parte de los capitales que hoy se van en forma de pagos de honorarios, en triangulaciones onerosas de las que evaden la famosa fórmula de las partes de los precios de transferencia entre partes relacionadas, se van en pagos de regalías por propiedad intelectual, y que aquí pues acaban con la base gravable, desaparece la base gravable, evaden el pago de la participación en las utilidades a los trabajadores, porque no es solamente el tema de las utilidades, no es solamente el tema de los impuestos. Cuando tú te quedas sin base gravable, tampoco pagas las utilidades a los trabajadores porque no hay utilidades. No, pues luego las utilidades terminaron allá, en Liechtenstein. Entonces, claramente es un tema que va a generar unos desajustes a nivel internacional muy importantes, y creo que esto va a ser interesantísimo, este tema, para seguirlo de cerca si se llega a implementar pronto, que parece que es ya inaplazable, porque sí creo que cambia una de las reglas que han dado dinamismo y movilidad al capitalismo en los últimos 50 años. Entonces, de pronóstico reservado, yo diría. Carlos, no sé, y bueno, pues nada más aprovechando para agradecerte una vez más, Alfredo, como siempre, una cátedra de tu enorme experiencia y conocimiento, que apreciamos muchísimo como primer programa, porque pues ha resultado interesantísimo y fascinante escucharte. Gracias. Gracias, Mauricio y Carlos. Y te paso el micrófono, Charlie. Nada más para terminar, yo creo que mi opinión es que el tema del impuesto, este impuesto único, tiene nombre y apellido, como decía Alfredo, las high-techs, porque
en verdad las empresas medianas o grandes en México o en el mundo difícilmente caen o buscan estos esquemas si no es para, lo tengo que decir abiertamente, para lavar dinero. Es decir, porque es muy costoso desde el ámbito de estrategia abrir en una cuenta en Luxemburgo, hacer los movimientos, tener, aunque sea el P.O. Box nada más, que tienes el despacho, el que te está controlando todo, abriendo y cerrando empresas, porque están abriendo y cerrando empresas de todos tipos, para estar controlando la estrategia es muy caro. Entonces, ¿quiénes son los que se benefician sin el ámbito, sin el perfil delictivo, es decir, con el tema de la evasión fiscal? Las muy grandes empresas, los que lo están buscando, y los otros son los que ya conocemos, no quiero dar nombres, tenemos a un abogado. Los conocemos, no te preocupes. Metido en el bote, porque pues hacía esos movimientos, están buscando desde el ámbito delictivo de lavar dinero. Bueno, ya sabes, hay un término incluso que se les llama shell companies, donde se creaban empresas al vapor que no existen, no existen. una por una, etcétera, con una secuencial. Bueno, ya no hablemos a nivel nuestro, muy aldeano, las famosas factureras. Bueno, yo creo que ya estamos pisando muchos callos. Claro, pero a lo que voy es que aunque no todos los países lo adoptaron, porque también hay el derecho de autorregularme, yo pongo mis leyes, mis impuestos, si quiero generar ingresos a mi país a través de beneficios fiscales, está bien, pero creo que las grandes empresas se van a ver ya impedidas, o sea, les va a pegar directo el impuesto, y ahí es donde pues, se va a bajar una cantidad importante de dinero. Pero pues, son los nuevos tiempos. Son los nuevos tiempos. Los capitalistas tienen que entender que eso es como la obesidad, requieren de un tratamiento. Claro. Crecieron demasiado, se comieron al mundo entero, y hoy pues hay que ajustar, ¿no? Y ojalá cada país tenga la prudencia de saber aplicar las leyes para que tampoco, porque siempre van a encontrar, no van a faltar 2 que 3 países que se van a ver los grandes paraísos fiscales, y donde vamos a ver a estos que hoy aparentemente están pagando sus impuestos, van a buscar lo que llaman un loophole, ¿no? ¿Cómo se dice? Una rendija legal, y ahí opera mucho, pues, la parte de ustedes, los abogados, que no los hemos, sobre todo ese tipo de abogados corporativos especializados en paraísos fiscales. Yo creo que ahí ustedes tienen que crear un código conductual para el manejo, ¿no? Al final del día, para que no hayan estallidos sociales en sus respectivos países. Sí, hay mucho en juego. Mucho en juego. Bueno, pues ojalá que tengamos oportunidad de seguir platicando pronto sobre el tema, Alfredo, y muchas gracias por habernos acompañado aquí en... Encantado. Un placer, Alfredo. A la orden. Gracias, Carlos. Suerte. Gracias, lo mejor. Gracias éxito. A los que nos acompañaron. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.